Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos listos junto a Pana, quien está en vía remota en este momento, para conversar acerca de un tema que no es directamente derivado del COVID, pero sí es una especie de, no sé, subproducto, no sé cómo denominarlo, porque tiene mucha relación, se ha ido, es un problema que se está estudiando, se ha estudiado, lo ha estudiado nuestro entrevistado, quien Pancho va a presentar, pero de alguna forma se ha masificado, se ha intensificado justamente con la pandemia. Pancho, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Desde Oye, tus estudios personales. Sí, aquí el estudio Germán Gamonal. Ah, ya lo bautizaste. Sí. ¿Sí? La sala Germán Gamonal, desde tu casa. Mira, lindo homenaje. Estudio 5 de estas instalaciones. Lindo homenaje. Oye, lindo homenaje, ya. Démosle. Sí, oye, se está desarrollando una conferencia llamada Neurosur, que está organizada por el Instituto de Neurociencia Biomédica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, el BNI, y dentro de quienes han estado organizando esto y exponiendo está el doctor Francisco Flores, quien es un académico chileno, pero que ejerce en Boston, Massachusetts, más particularmente en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, y muy particularmente en el Hospital General de Massachusetts, que después, al final de la conversación, te voy a decir por qué es tan importante el Hospital General de Massachusetts en este tema en particular. Pero no es el tema central de la entrevista. El tema central de la entrevista es lo que expuso el doctor, que es una advertencia sobre el efecto que puede tener en los pacientes que llevan largo tiempo sedados para, digamos, como parte del proceso de intubación, ¿cierto? Producto del COVID-19, el efecto que puede generar esto en su fisiología cerebral, una sintomatología, unas condiciones que podrían ser similares al llamado síndrome de desorden cognitivo postoperatorio, y sobre el cual sabemos poco todavía, ¿o no, doctor Francisco Flores? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Polo, Pancho, buenas tardes, gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti, bienvenido. ¿Qué caracteriza al síndrome de desorden cognitivo postoperatorio? Ya, claro. Efectivamente, el síndrome de desorden cognitivo postoperatorio es algo que se observa en algunos pacientes después de que ya se han recuperado de la anestesia, en cirugía que se han realizado por diversas razones. Y en general está caracterizado por problemas cognitivos, como por ejemplo pérdida de memoria, muchas veces incapacidad para reconocer a los familiares, y también se ven problemas en lo que se llama la función ejecutiva, que es la capacidad de inhibir ciertas conductas que son inapropiadas o no son deseables. En general, esto afecta más que nada a los pacientes que ya son de una cierta edad, podríamos decir adulto mayor. Pero también se ha visto, aquí en Estados Unidos hay un problema bien grande con la epidemia de opioides, de consumo de opioides. Entonces hay mucha gente que ha estado consumiendo estas drogas por mucho tiempo y que tienen problemas graves en el cerebro, y que también pueden ser afectados en forma más frecuente por el desorden cognitivo postoperatorio. Ahora, este es un síndrome que se presenta de manera inmediata, o más bien se va presentando en el largo plazo, y en ese sentido, con la pandemia del COVID a lo mejor todavía estamos demasiado encima, ¿no es cierto?, como para poder observarlo. Claro, en general el síndrome cognitivo postoperatorio se presenta inmediatamente, y en general la mayor parte se resuelve rápido, 1 o 2 horas. Ya un día ya es más o menos largo, pero en algunas personas puede durar meses, incluso años, lamentablemente. Doctor, no se ha hecho, me imagino que la inquietud que usted plantea es parte de un trabajo que se estará haciendo mientras
¿Hablamos, digamos, actualmente en torno específicamente a pacientes que han llevado mucho tiempo sedados por el COVID-19? Claro, claro. Bueno, aquí hay que hacer un poco la distinción entre sedación y anestesia. La sedación sería una especie de estado de pérdida de conciencia un poco más suave, podríamos decir así. Por ejemplo, la sedación es lo que se logra cuando se usan benzodiazepinas, como el diazepam, clonazepam. La anestesia en general sí son drogas que son un poco más, digamos, fuertes, por decirlo así, como el propofol. Pero en el contexto de la unidad de cuidado intensivo y el uso de ventilación mecánica, muchas veces hay que combinar el uso de drogas sedativas y el uso de anestésico y también el uso de opioides, con tal de mantener al paciente en un estado de sedación constante que hace que sea mucho más, facilita mucho el estar bajo ventilación mecánica. Tú te puedes imaginar que estar completamente consciente y con la ventilación mecánica no es una situación agradable para nada. Entonces, la sedación ayuda a poder mantener la ventilación mecánica por periodos más prolongados, o sea, es necesaria en este caso. Pero también puede tener consecuencias. Consecuencias como, por ejemplo, lo que estábamos viendo antes de desórdenes cognitivos que están asociados al hecho de que el cerebro está expuesto a estas drogas por largo tiempo. Y también en el caso de la unidad de cuidado intensivo se puede producir lo que se llama el delirio, que además de los problemas cognitivos que mencioné antes, también se producen problemas como confusión y agitación psicomotora. Las personas en general se encuentran en un estado que es bien, como podríamos decirlo, confuso. Se mueven, no saben dónde están, no reconocen a nadie, tratan de sacarse los electrodos que monitorean el estado, digamos, del corazón. Tratan de, por supuesto, de sacarse también los tubos que están conectados al ventilador mecánico. Por lo tanto, claro, la sedación en este caso ayuda a evitar esos problemas, pero también, por otro lado, puede producir los problemas después de que ya se han desconectado del ventilador. Estamos conversando con el doctor Francisco Flores, que es bioquímico del Hospital General de Massachusetts y académico también de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Doctor, le quería preguntar sobre los mecanismos, si se conocen, y si usted podría describir los mecanismos a través de los cuales se produce este efecto. ¿Qué es lo que pasa en el organismo con la sedación que en definitiva tiene estos efectos fisiológicos a nivel cerebral? Claro, hasta este momento no está muy claro cuáles son los mecanismos que están detrás del fenómeno. Metafóricamente podríamos decir que un poco, y estoy robando la metáfora de un colega, que lo decía que es como tener una pierna enyesada, que básicamente después de un periodo de inmovilidad debido al yeso, no sé, de 1 o 2 meses, después se retira el yeso y hay que como que reaprender a usar la pierna nuevamente y los músculos y todo tiene que uno como ir a través de rehabilitación. Lo que está pasando aquí podría ser en forma algo similar. El cerebro se encuentra de alguna forma enyesado, podríamos decir, por las drogas, ya sea sedativas o anestésicas. Por lo tanto, no está funcionando para nada de una manera normal, y aquí en el caso del COVID estamos hablando de, incluso se ha visto casos de ventilación mecánica y de sedación por un mes. Entonces, un mes es que el cerebro está en un estado que es básicamente bien poco natural, por decirlo de alguna forma. Y eso, una vez que se retiran las drogas, claro, el cerebro va a necesitar un tiempo para recuperarse. Cerebros jóvenes que están en buenas condiciones se pueden recuperar rápidamente. Pero cuando hay algunas otras causas o algunos otros problemas, digamos, de fondo, puede haber más dificultades en recuperar las funciones cerebrales normales. Y, perdón, Pancho, y ahí estamos hablando, por los efectos que usted describía, estamos hablando de áreas específicas del cerebro que se ven más afectadas que otras, ¿o no está determinado eso? Claro, en general, bueno, las drogas actúan en la mayor parte del cerebro, pero en general los problemas que se ven como cognitivos tendrían que ver con que se está afectando más que nada la corteza cerebral. Claro. Sí. Bueno, también hay que señalar que los problemas asociados con el COVID también contribuyen por el hecho de que el COVID produzca algún tipo de hipoxia, debido a que afecta a los pulmones. También va a llevar en sí mismo a tener problemas cognitivos. Claro.
Doctor, quería preguntarle, Sí. Digamos, fenómenos como esto, constatación de secuelas después de procedimientos sedativos o anestésicos en las personas, ha llevado a que la anestesiología vaya incorporando nuevas consideraciones en su actuar. ¿Ha habido como grandes avances, grandes novedades en ese sentido? Sí, efectivamente, este fenómeno del COVID ha hecho de alguna forma repensar rápidamente muchos de los protocolos. Ah, Antes del COVID, periodos de ventilación mecánica, digamos, de más de 5 días eran muy raros. Entonces, en general, había ya varios procedimientos y protocolos que estaban, digamos, aprobados y practicados a través del mundo para minimizar la ocurrencia de todo este tipo de problemas. Ahora, con el COVID, básicamente hay que hacer lo que se puede. Muchas veces hay también, sobre todo al principio, hubo carencia de falta de droga. No había como las líneas, digamos, de transporte mundial estaban prácticamente detenidas. No era tan fácil conseguir todas las drogas que necesitaban, entonces había que hacer lo que se podía. Así que eso ha llevado también a repensar muchas de las estrategias y también a buscar más rápidamente otras formas u otras estrategias, A, para minimizar estos problemas, y B, para también combatir estos problemas o tratar estos problemas, digamos, después que ya la persona se salió de la unidad de cuidado intensivo. Eso le quería preguntar, ¿existen efectivamente tratamientos o esto es cosa de tiempo, digamos, y los problemas, este síndrome se va superando simplemente con el paso del tiempo? Claro. Para el delirio existen tratamientos. En general se usan antipsicóticos. Ya. Para el desorden cognitivo es un poco más complicado. Que yo sepa, en este momento no se conoce ningún tratamiento. Lo que sí se han probado son estrategias, digamos, de combinación de drogas que tienen el potencial de minimizar la ocurrencia del desorden cognitivo. Recuerdo también que hay un estudio que parece que trataba de usar ampaquinas, que son drogas que de alguna forma en sujetos normales, digamos, en la vida diaria, pueden aumentar un poco, mejorar un poco la función cognitiva. También se ha estado tratando de usar ese tipo de drogas, pero en general los efectos son más bien pequeños. Pero todavía hay harto por investigar en ese sentido. Doctor, estamos conversando con el doctor Francisco Flores, bioquímico del Hospital General de Massachusetts y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Doctor, quería preguntarle, perdóneme lo anecdótico quizás, pero trabajando en su área, en el Hospital General de Massachusetts, no puedo evitar preguntar qué significa trabajar en el lugar donde fue practicada por primera vez una operación con anestesia y donde se preserva, porque he estado ahí, el Ether Dome, el domo del éter, la sala donde se desarrolló esa operación. No, efectivamente, pues es notable. Tal como tú dijiste, en octubre, no recuerdo el día preciso, debiera sabérmelo. Creo que el 16 de octubre de 1846. Voy a decir 16 de octubre para decir una fecha. Es el 16 de octubre, de 1846. Claro. Justo, sí. De 1846 se practicó. Yo no diría que fue la primera cirugía bajo anestesia, porque en realidad la anestesia se viene usando los egipcios, ya usaban, digamos, diferentes drogas para minimizar. Los egipcios practicaban, de hecho, cirugía, incluso como neurocirugía, en remoción de tumores. Pero el asunto es que si bien la anestesia se descubrió muchas veces en muchas partes del mundo a través de la historia, nunca tuvo un impacto en la profesión médica como el que tuvo la vez que se hizo en el Hospital General de Massachusetts. Probablemente la combinación de factores de que estaba en Massachusetts, de que el cirujano fue el decano de la Escuela de Medicina de Harvard, de que el Hospital General era un hospital reconocido en el mundo entero, y también el hecho en general, por ejemplo, durante la Guerra Civil aquí en Estados Unidos se usó mucho el cloroformo como anestésico para practicar amputaciones.
Pero la forma que lo administraban es que básicamente usaban un paño, que lo remojaban en cloroformo, lo ponían arriba de la nariz y eso dura muy poco. Entonces no es una administración controlada de la droga. Yo creo que en gran parte la gracia de lo que pasó en el MGH, que el MGH es la sigla en inglés del Hospital General, es que el dentista que tuvo la idea de usar éter, no solo tuvo la idea de usar el éter, sino que además desarrolló un pequeño, como sería, inhalador, que es básicamente una botella de vidrio con un aderezo metálico que se ajusta a la nariz, como una especie de respirador, y que tenía una válvula que permitía entregar. Entonces el paño remojado en éter no se ponía directamente en la nariz del paciente, sino que se ponía dentro de esta botella, que además tenía una válvula que permitía regular la cantidad de gas que salía de la botella. Y eso hizo una diferencia grande. El doctor William Thomas Morton, el dentista. Justamente. Ahora, y después sigue una guerra de patentes ahí bien interesante, muy gringa, por cierto, esa historia, ¿no? Sí, muy gringa, sí. Lo que pasa es que William Morton no le dijo a nadie que era éter. Se lo dejó, él quería patentar, entonces inventó un compuesto que él había desarrollado y le puso Letheon, creo que le llamaba Letheon. Sí, Letheon. Claro, justamente. Pero después el olor, todo el mundo sabía el olor del éter, porque el éter lo usaban mucho en ese tiempo para las fiestas. Se volaban con éter. Claro. Tanto en la alta sociedad como en la baja sociedad, todo el mundo usaba el éter para relajarse. Entonces, digamos que hasta el día de hoy, los anestesiólogos cargan con esa fama. Cargan con esa fama, justamente, sí. Afortunadamente yo no soy anestesiólogo. Claro, sí, el doctor Flores se salvó, no hay que meterlo, pero por alguna razón trabaja en esto. Claro, por alguna razón. Claro. Sí, curiosidad científica puramente. ¿Cómo llegó a trabajar en este tema específico? En el tema específico del COVID, bueno, hoy... No, de los efectos de la sedación y de este síndrome que estamos comentando. Claro. Efectivamente, no, a mí me parece súper interesante. O sea, cuando yo empecé a trabajar en el 2008 con el estudio de la anestesia, no se sabía mucho en realidad de que exactamente cómo es que los drogas anestésicas producían la inconsciencia y incluso cómo afectaban al cerebro. O sea, era súper obvio que las drogas estaban teniendo un efecto bastante grande sobre el cerebro, pero no estaban en el foco, digamos. Todo el mundo sabía, pero nadie estaba muy interesado en saber qué es lo que estaba pasando. En general, el foco estaba más bien en la presión arterial y en el latido cardíaco, como marcadores de la inconsciencia. Entonces, gran parte de lo que, claro, me motivaba a mí era entender efectivamente qué es lo que estaba pasando en el cerebro. Y las explicaciones que se daban en ese tiempo eran más bien simplistas. Por ejemplo, se decía que el anestésico tiene un efecto inhibitorio sobre la neurona. Entonces, bueno, si la neurona está inhibida, bueno, vaya a estar inconsciente. Pero la verdad es que no es tan simple. Si bien es cierto de que los anestésicos tienen un efecto inhibitorio sobre las neuronas tampoco es como que se inhiben y se quedan ahí, sino que una vez que están inhibidas pueden seguir teniendo actividad que va a ser distinta de la actividad normal, pero que va a seguir, digamos, produciéndose interacciones dentro de regiones del cerebro y a través de regiones del cerebro, y cómo esas interacciones que siguen existiendo están relacionadas con el hecho de estar inconsciente y con los diferentes niveles de inconsciencia, porque no hay un solo nivel. Tal como les decía antes, uno puede estar sedado, después uno puede estar anestesiado, después puede estar en coma, que sería el nivel más profundo de inconsciencia. Antes de la muerte, por supuesto. ¿Y estos son estudios que se hacen, estudios de qué tipo, digamos, con pacientes directamente? ¿Son estudios en laboratorio? ¿Cómo se realizan? Sí. Al grupo que pertenezco yo es un team de investigadores que está liderado por el doctor Emory Brown del Hospital General de Massachusetts, y básicamente hacemos todo lo que tú mencionaste. Se hacen estudios. Primero que nada se registra la actividad cerebral de pacientes durante cirugía. También se hacen estudios de la actividad cerebral en voluntarios que son anestesiados para el efecto, y también hacemos estudios en animales, monos, ratas y ratones en general, donde ya podemos observar la actividad de las neuronas, digamos, al interior del cerebro, que es algo que en general no se puede hacer en humanos. Bueno, Pancho se ofrece de voluntario. La próxima vez que viaje a Massachusetts va a poder ir.
Feliz, sí. Y eras tú que no nos faltan voluntarios. Ah, nos falta, mira, No, interesante. no nos faltan. La oportunidad de ser parte de la historia, imagínate. Sí, justamente. Y eso, Oye, es que de verdad la visita al domo del éter es bien bonita porque lo tienen ahí muy preservado, es un teatro de operaciones, así como uno ve como en las películas antiguas. Claro. Hay una pintura que recuerda la operación, que probablemente dramatizada, ¿no? Y por ahí también está, bueno, ya en la escuela propiamente está el Museo de Medicina, el Museo Warren, que también es muy, muy interesante. Así que es fascinante en términos de historia de medicina. Francisco. Warren fue el cirujano que hizo la cirugía, creo. Exactamente. Ah, mira. Sí. Oye, Francisco, te queremos agradecer muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros, el doctor Francisco Flores, bioquímico del Hospital General de Massachusetts y académico, además de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Un gusto tenerte acá en el programa. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y al otro Francisco, muchas gracias también y nos juntamos el jueves. Oye, un gusto. Nos Un vemos. abrazo. Adiós. No te anestesies. Por favor. Lo intentaré. Ya viene carta notable con Bárbara Espejo. Hoy inspiración de los Rolling Stones para Warhol. Luego nada personal con Matías del Río, Josefina Ríos a las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fonten y Pedro Edmunds. 20:30 horas sintonía crónica de discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Nosotros nos vemos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.